Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches a los que nos ven del otro lado del charco. Bienvenidos a un sábado más tradicional de Emprendedores VIP. Me da muchísimo gusto estar como cada sábado igual al lado de mi amigo, de mi socio, Carlos Morales. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien. Hoy llegando, casi llego un poquito tarde, pero bueno, salí corriendo y llegué hasta que pude encontrar mi casa. Así que bueno, O sí, sea, tu casa se te había perdido. ¿Cómo es eso, amigo? estaba perdido. Hoy amanecí con un poco de cosas en la cabeza que tenía que hacer y bueno, ya andaba las carreras. Y bueno, el viento, hay un viento acá fuerte que nos cansa al momento de caminar, nos cansa porque tenemos que estar caminando en contra del viento, así sea 10 metros, pero te cansa el momentico. Y esta cuarentena nos han dejado gorditos, entonces hay que salir a caminar. Un poquito, así es. Y bueno, no solo a unos cuantos nos ha dejado con unos cuantos kilitos de más, también nos ha dejado con unos cuantos pesos de menos, amigo Carlos, nos ha dejado en algunas circunstancias económicamente no tan buenas, ¿no? Lamentablemente por todo lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo a nivel mundial. Y bueno, que ya vienen noticias buenas, que ya vienen por ahí las vacunas y todo, bueno, seguimos teniendo muchísimos problemas a nivel global. Aquí en México, por ejemplo, hay algunas aerolíneas que ya declararon, ya se declararon en quiebra, que ya están, pues ya no están funcionando. Y bueno, es solo una de las tantas empresas o nichos de mercado que están teniendo problemas. Y Carlos, es precisamente un gran momento para nosotros, un gran momento para emprender, un gran momento para poder estar haciendo las cosas de una forma distinta, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy particular que a mí me encanta siempre estar hablando, pero
ese tema tiene que ver muchísimo más allá, y es que lo hemos escogido hoy para estar platicando con todos los emprendedores, porque creo, Carlos, que todo el mundo, todos hemos tenido el sueño de poder lograr nuestra libertad financiera, poder tener esa tan ansiada libertad financiera, pero muchos tomamos acción y muchos Y seguimos otros soñando. mueren en el intento. Pues ni siquiera mueren en el intento, Carlos. Muchos siguen soñando en lograr esta meta, ¿no? O en lograr esos objetivos, en lograr tener tiempo para la familia, algunos otros en lograr tener la casa que siempre soñaron, otros tener el Lamborghini ahí estacionado en la puerta de la casa. Pero son sueños, Carlos, que no se logran volver realidad, y es que esto es un tema sumamente importante. Y nosotros hemos discutido bastante esto, Carlos, y hemos visto que hay 4 puntos esenciales, ¿no? En los que el emprendedor empieza a tener problemas, y cómo emprendedores VIP hemos podido desarrollar parte de todo esto para que empiecen a tener resultados, empiecen a romper todas estas barreras, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es el tema que hoy vamos a comentar, a hablar un poco. Esta llamada que vamos a compartir el día de hoy va a ser exclusivamente para hablarle de ese tema en específico. Y es que todos tenemos un sueño de cambiar nuestra posición económica, de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar muchas cosas, pero muchos tampoco están dispuestos a pagar ese precio, a pagar ese porqué, a pagar esa factura que te va a cobrar la vida, te va a cobrar el tiempo por estar sí o sí buscando y teniendo esos resultados que tanto necesitas y quieres tener. Entonces, de eso se trata el día de hoy nuestra llamada. Y es para aclararte un poquito de que el miedo es solamente una palabra, o sea, no lo tomes como que es algo que sí o sí tienes que convivir con él en la vida, que tienes que convivir con él en tu familia y que lo recibas como un miembro más de la familia. No, llama a la policía, denúncialo, no es un miembro más de la familia, por lo tanto, olvídate de los miedos, olvídate de que el miedo tiene que sí o sí convivir contigo día a día. Y bueno, y es un tema, Ángel, que a todos los networkers, al momento de empezar a emprender, es una de las cosas que los acosa, es el miedo. Y hay muchas clases de miedo, hay muchos tipos de miedo. Y uno de esos miedos que yo digo que es uno de los más importantes que lleva a que las personas no cumplan con sus sueños, porque yo digo que soñar sí es bueno. Desde mi punto de vista, soñar para mí es lo mejor que puedes hacer para poder lograr un objetivo, soñar con él. Pero lamentablemente el miedo al que qué dirá mi vecino, qué dirá mi familiar de mí, uy, yo que estoy desarrollando este tipo de negocio, yo que estoy metido en estas locuras de esta gente loca que se apasiona por los resultados y quiere que todo sea a la perfección para tener resultados perfectos. Bueno, lamentablemente muchas personas viven más que eso, viven más en el por qué dirán, el miedo de qué dirá mi vecino, qué dirán mis familiares, qué dirán mis amistades. Si nosotros salíamos a rumbear juntos, salíamos a beber juntos, a tomar, pero déjame decirte que ninguno de ellos van a pagar tus facturas. Ninguno de ellos van a pagar el estilo de vida que tú te mereces realmente. Por lo tanto, el único que va a pagar esas facturas y ese estilo de vida que tú te mereces, eres tú. Y es dejando los miedos a un lado. Si no, las cosas no van a caminar, no van a funcionar de ningún tipo. Así es, Carlos. Y bueno, precisamente para ir rompiendo estos miedos, pues no se puede lograr de la noche a la mañana. Uno se tiene que preparar, uno tiene que entrenarse. Así como estamos hablando ahorita que tienes que salir a caminar porque tenemos esos kilitos de más acumulados por estar encerrados y no poder estar haciendo el deporte que los que lo hacían habitualmente. Pues igual sucede aquí. Si tú estás viendo hoy esta presentación, seguramente has hecho negocios en internet, o has hecho negocios de forma tradicional, o has hecho a lo mejor algún tipo de negocio en multinivel, y posiblemente has tenido buenos resultados, que espero que sí sea, pero lamentablemente déjame decirte que más del 90% de las personas que hacemos red de mercadeo no tenemos resultados, y es precisamente por lo que hablaba hace un momento Carlos, el miedo. Pero
pero tú puedes vencerlo y hay cuatro entrenamientos o cuatro cosas en las que tú personalmente, Emprendedores VIP, Ángel Novelo, Carlos Morales, creemos que tú te tienes que enfocar. Y la primera es entrenarte en forma técnica en cómo construir tu negocio. ¿En qué consiste o de qué estamos hablando? Que tienes que tener una razón, ¿ok? Para poder planificar tus objetivos, ser racional y que todo lo que tú haces sea enseñable a toda tu línea descendente de tu red de mercadeo, a todas las personas que tú invitas, los puedas estar proyectando, los puedas entrenar, les puedas dar un seguimiento. Esa es una parte fundamental si tú estás haciendo un negocio multinivel. No solamente se trata de reclutar, sino se trata de construir un negocio, se trata de construir las bases de todo lo que va a solventar tu sistema, de todo lo que va a solventar tu estructura para que puedas ir escalando y puedas llegar, como decimos, a esa libertad financiera. ¿No, Carlos? Así es, así es. Y algo muy importante que comentabas en esa parte allí es la formación técnica, la formación técnica. Pero hay algo también que cuando empezamos a tomar ya un poco más de origen o de camino donde queremos apuntar o queremos ir o hacia dónde es que vamos a ir tomando ese crecimiento que queremos ir logrando, es el entrenamiento de marketing para negocios de marketing de relación. Y es que si no te relacionas con nadie, lamentablemente, si eres una persona que no te gusta tener relaciones con ningún tipo de personas, lamentablemente te van a seguir persiguiendo esos miedos. Y es que porque es uno de los pasos que debes hacer cuando empiezas a desarrollar estos negocios de redes de mercadeo o quieres convertirte en un networker profesional, simplemente tienes que crear relaciones para poder tú seguir avanzando en este proyecto que te has trazado o estas metas que te has trazado. Simplemente tienes que empezar a hacer eso, a tener relación. No importa con quién te vayas a relacionar, a ti lo que te importa de en sí es tener una relación positiva con esa persona, con ese o esa cantidad de personas que te rodean. Así que es un punto también bastante importante a tomar, el entrenamiento que tú te vas a dar personalmente con ese marketing de relación. Todos los días nos relacionamos con personas distintas, por lo tanto toma eso como una práctica diaria. Todos los días tú vas al súper, todos los días tú vas al gimnasio, todos los días te encuentras con personas distintas y por lo tanto tú, desde tu punto de partida, va a tomar ese camino, te va a tomar para que tú puedas ir y, por supuesto, tomar ese rendimiento, ese horizonte o ese punto a donde quieres llegar. Y lo que tienes que hacer es eso, por supuesto, empezar a tener relación con todo el mundo. Estás haciendo hoy un negocio de redes de mercadeo, compártelo con todos. Estás en un café, en un cafetín, nosotros le decimos cafetín, no sé cómo le dirán ustedes, pero estás en una cafetería, tú solamente comenta, habla con tus amistades, con tus amigos, con tu enamorado. Tienes que vivir relacionándote con todo mundo. No puedes estar 100% cerrado a que puedas estar compartiendo tu vida o compartiendo tus negocios con otras personas. Tienes que abrirte, tienes que estar todo el tiempo abierto para que tú puedas crecer personalmente y principalmente. Así es. Y bueno, y uno de los problemas que tú comentas, Carlos, es que tienes miedo a compartir, tienes miedo a hablar, te falta, a veces íbamos a la escuela y nos decía el maestro, bueno, aquí en México en particular, a mí me tocaba que me decía el maestro, te toca exponer, te toca hablar de un tema en específico. Y era un terror poderme parar enfrente y exponer el tema. De hecho, yo tuve una vez un récord y creo que lo he platicado en algún entrenamiento, alguna plática que he tenido aquí, que pueden verlos en YouTube. Y tenía un tema, todos los compañeros en la Facultad de Medicina teníamos temas y tenías que abarcar una hora. Bueno, era tanto mi miedo que yo tenía un resumen, imagínate un tema, tenías que hacer un resumen de 50 minutos a una hora. Bueno, yo ese resumen lo resumí en 5 minutos. Era tanto mi miedo a hablar que yo hacía un resumen del resumen del resumen del resumen para poder estar el menos tiempo posible parado enfrente de mis compañeros. Y es que ahí es donde viene ese entrenamiento de marketing relacional que comentaba Carlos, de marketing para el negocio, de marketing de atracción, porque te tienes que entrenar para saber cómo hablar, cómo empezar a enfocar, cómo hablar de un tema en específico. Y es que
Es tan fácil poder estar hablando de negocios como poder estar hablando de cualquier tema. Seguramente te ha pasado que de repente estás hablando de fútbol, me refiero sobre todo a la parte masculina, a los hombres, estás hablando de fútbol y de repente de fútbol empiezas a hablar, empiezas a decir que tu país está jugando la Copa Mundial o que va a clasificar y de repente ya empiezas a hablar de política, alguien empezó a llevar el lado de política, de repente alguien ya metió la plática en religión y sucede lo mismo con las mujeres, empiezan a hablar de un tema y de repente cuando escucho ya están hablando de cómo hicieron la receta de la comida, cuando escucho ya están hablando de que alguna compañera de ellas ya está emprendiendo, ya está desarrollando un negocio y cómo la están felicitando. Y es que eso es lo que tú tienes que hacer. Es tan fácil poder cambiar un tema, así como estamos hablando ahorita de los miedos, podemos estar hablando de muchísimas cosas y expandirnos y podemos llevar, y nos puede llevar el camino a otros lados. Por eso es que tú tienes esa voz, tienes esa potestad y tienes esa forma de poder estar hablando y poder llegar con tus seres queridos, con tus amigos, con tus seres cercanos, como dice Carlos, para poder estar hablando. Pero para eso te tienes que enfocar y poder identificar esos problemas que tienen las personas que te rodean. Porque seguramente ahorita el tema a hablar, o a lo mejor ya no es tanto, pero sigue siendo un tema, es el coronavirus. Aquí en México, en la ciudad de Cancún, ahora el tema es, viene otra tormenta tropical. Y vamos a tener otros días parados porque va a haber mucha lluvia y posiblemente lleguen los aires y hay que prepararse, ir al supermercado y poder estar haciendo tantas cosas. Pero también aquí tienes oportunidades de poder platicar con el vecino que a lo mejor tiene años con el que no hablas con él. En el caso de nosotros, aquí en la oficina, tenemos vecinos y precisamente vino el huracán hace unas semanas y pude conocer al vecino que no lo conocíamos, poder estar hablando, poder saber a qué se dedica y poder platicar lo que hacemos nosotros en la oficina, porque la gente tiene curiosidad de saber lo que haces, pero no se atreven y ellos mismos también te empiezan a preguntar y es ahí donde tú puedes empezar a tener esas relaciones del marketing que comentaba Carlos, ¿vale? Es bien importante simplemente perder ese miedo. Yo sé que es muy difícil y al final te vamos a estar diciendo cómo vas a poder empezar a romper ese miedo, pero ahí es donde viene ese crecimiento que tienes que estar teniendo, esa transformación personal que tienes que estar teniendo, porque yo te hablaba que yo no podía dar una plática de una clase en una hora, y ahora no hay quien me calle. Ahora yo empiezo a hablar y hablar y hablar y se me surge otro tema y se me surgen otras cosas. Lo más importante es que tú sepas y que te sientas señor de las cosas que estás haciendo o señora de las cosas que estás haciendo. Que tengas esa seguridad de lo que vas a hablar y vas a ver cómo tú siendo o estando seguro de lo que vas a hablar, tú vas a poder empezar a tener ese crecimiento, esa transformación personal, de esa seguridad que vas a poder reflejar hacia las otras personas y cambiar de esa mentalidad de empezarte a convertir un líder y tener un propósito en la vida, de poder a lo mejor estar ayudando a cientos de emprendedores. Carlos. Sí, y un punto más para anexarles allí es entrénate en libertad financiera o inteligencia financiera y de negocios. Lo único que tienes que hacer también es estar rodéate de personas exitosas. Si tú te rodeas de personas exitosas, por supuesto que vas a estar rodeado de éxitos y por lo tanto algo de eso bueno se te va a pegar a ti. Te lo digo muy chistosamente, pero sí es así, porque yo les voy a hablar acerca de algo que me ha pasado a mí y creo que a todos ustedes en la vida les ha pasado. Y es que muchos de nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, a veces nos veían con juntas, malas juntas, a mí me llegó a pasar, a todos creo que les llegó a pasar, y nos decían me decía mi abuela, que fue la que me crió, fue mi madre, me decía que si yo estaba rodeado con malandros, yo iba a ser un malandro. Porque uno se pone rebelde, uno se pone muy rebelde en la edad de 13, 14 años, uno empieza con esa rebeldía, ¿no? Y hoy le doy la razón porque ciertamente es así. Yo creo que más del 95% de las personas que se rodean con un tipo de persona
como tal, o son muy parecidas o son iguales como ellas. Entonces tú tienes que rodearte de personas que realmente tengan esa mentalidad que tú quieres tener. Si tú quieres tener una mentalidad financiera, una mentalidad de negocios, por lo tanto tienes que estarte rodeando de personas con ese tipo de mentalidades, que te ayuden a tener ese crecimiento y esa transformación personal que tienes que tener tú para poder alcanzar esos objetivos. Porque si tú no unes estos 4 pasos, estos 4 puntos que te hemos dado Ángel y yo en este preciso momento, sería, la verdad que sería imposible poder estar combatiendo con esos miedos que te van a estar llegando por días y, por supuesto, cada momento que quieras ponerte a hacer algo o quieras trazarte una meta, lamentablemente no vas a poder hacerlo. Pero creo que aplicando estos 4 puntos, que son los 4 puntos de partida para que tú puedas empezar a tener resultados y aparte de tener resultados personales, por supuesto, es dejar a un lado esos miedos que te entierran, te llevan a dejar las cosas atrás y no poder llegar a alcanzar esos resultados que tanto buscas. Así es, Carlos. Y vamos a hacer un resumen de los 4 pasos o de los 4 puntos que estamos hablando. El paso 1 o punto 1, entrenamiento e informarte técnicamente para la construcción de tu negocio. Entrenamiento en marketing para negocios, marketing relacional, marketing de atracción. Entrenamiento de tu multinivel, ¿ok? Transformación personal que necesitas tener y entrenamiento en inteligencia financiera y de negocios. Y sé que a lo mejor estarás diciendo, pero Ángel, a ver, ya me hablaron de todo esto, pero ¿cómo me puedes dar un ejemplo a lo mejor de cómo yo poder aplicar esto? Y te lo voy a poner bien fácil y ni siquiera te lo voy a poner hablando de redes de mercadeo, de negocios de multinivel. Te voy a hablar si tú quieres poner un negocio pequeño, mediano o una gran empresa, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer, pues, es tener entrenamiento en cómo vas a construir tu negocio, o sea, cómo te vas a registrar como persona física, persona moral, qué es lo que vas a vender, dónde vas a comprar, dónde te vas a ubicar, si es el lugar estratégico, hacer un estudio de mercado. Todo eso entra en entrenamiento de formación técnica y construcción de negocio. Estás construyendo tu negocio, estás poniendo las bases. Ya lo tienes, ya está instalado tu negocio, ya hiciste todo lo que tenías que hacer para poderlo hacer. Bueno, ahora viene el marketing relacional o el marketing de atracción, que es publicidad. ¿Publicidad para qué? Para que esos clientes lleguen a comprar lo que tú estés vendiendo. Entrenamiento, el tercer punto, entrenamiento de multinivel, crecimiento y transformación personal. Bueno, puede llegar esa gente ahí, pero si tú no entrenas a todo el personal a atender a esos clientes de la forma correcta, pues ¿qué va a pasar? Llegan los clientes, compran una vez y dirán, yo no vuelvo a regresar a este lugar a comprar porque son unos patanes. Sucede, seguramente a ti te ha pasado que has llegado a algún lugar y te ha dejado un muy mal sabor de boca, y sucede porque el personal que está ahí no está entrenado para poder atender o hacer servicio al cliente. Y entrenamiento en inteligencia financiera y de negocios, porque seguramente tú has escuchado y has visto que si un negocio quiere prosperar, tienes que tener esa educación financiera de poder ir reinvirtiendo las ganancias, de ir poniendo parte del capital y no comértelo todo, porque al final, ¿con qué sigues trabajando? ¿Te das cuenta? Esos 4 puntos no solo están relacionados a lo que es un negocio de multinivel, lo vas a poder aplicar, como dijo Carlos, en tu vida y en cualquier otro punto. Y bueno, es que uno de los problemas más grandes que hacen que la mayoría de los emprendedores no avancemos es el miedo, como estábamos comentando. Y es que hay muchas excusas, Carlos, para tener miedo. Y el miedo más grande que tenemos los emprendedores es el miedo al éxito. Te lo voy a poner en palabras coloquiales. Les encanta estar en su zona de confort. Exactamente. Y bueno, aunque muchos no conocemos la mayor parte de nuestros fracasos, Carlos, lamentablemente es por miedo al éxito, por miedo a que si llegamos a un lugar no nos derrumbemos y no perdamos lo que tomamos, porque luego ¿qué van a decir si me logré comprar un carro y luego al final lo perdí porque hice un mal negocio y ahora la gente que me conoce ya no me va a ver con el Lamborghini, ya me va a ver con un bochito? Y eso, todos esos fantasmas se empiezan a rodear, Carlos, ¿no? Así es.
El entrenamiento en crecimiento y transformación personal también es un punto importante para trabajarlo. Y es que esto, en conclusión, es nada más y nada menos que tener un propósito en la vida, es tener verdaderamente y trabajar por lo que te hace feliz. Tú simplemente lo único que debes hacer es, cuando tienes un propósito en la vida, ese propósito debe ser dirigido a algo, a un placer, a algo que te hace feliz. A mí me hace feliz estar con mi familia, a mí me hace feliz estar con mi hija, a mí me hace feliz estar con mi esposa, a mí me hace feliz que mi esposa y mi hija estén felices. Entonces, por lo tanto, mis deseos son sus deseos son mis deseos. Por lo tanto, eso es lo que tú tienes que trabajar desde este preciso momento. Hacer de que las cosas sean mucho más fáciles al momento de que tú tienes un propósito en la vida, al momento de que tú tienes verdaderamente algo que te hace feliz y estás luchando por ese sueño que al final lo que va a llevarte es a la felicidad, a esa felicidad que tanto busca, a ese crecimiento personal, a esa transformación que tienes que tener desde este preciso momento. Tienes que empezarlo a trabajar desde ya. No tienes que empezarlo mañana, pasado, no, desde ya. Esto tienes que aplicarlo día tras día. Cuando vas a ir a almorzar, le vas a pedir un vaso de agua a tu esposa, aplícalo desde ese mismo momento. Haz que las cosas sean lo más fácil y, por supuesto, un crecimiento muy personal de que desde el primer momento que lo apliques, veas resultados desde el primer paso que lo des, ¿ok? Así que esto es otra cosa que también debemos tener en este paso que vamos a dar para este crecimiento y transformación personal. Así es, Carlos. Y es que lo que tú estás comentando ahorita pues, va mucho de la mano con el cambio, ¿no? El cambio que tiene que hacer la gente, porque a veces quisiera estar con mi familia, pero estoy en mi zona de confort porque aquí gano mis 1,000 pesitos semanales, bueno, $100 semanales, hablando de Latinoamérica, que es un salario más o menos promedio, y estoy cómodo y mi familia está bien, y prefiero no moverme, prefiero seguir haciendo lo mismo, y es que ese miedo al cambio, pues nos va a traer muchos problemas, y es que le tenemos miedo a eso por las responsabilidades que nos pueden traer, porque tenemos miedo que nos digan que nosotros somos los responsables de todos los riesgos que tomamos y que el fracaso que posiblemente pudiéramos tener, pues traiga consecuencias. Pero al final, Carlos, siempre tenemos riesgos, siempre tenemos responsabilidades, siempre tenemos miedo al cambio. Y lo más importante es que si tú empiezas a cambiar por ese miedo a ser juzgado, bueno, ¿qué puede pasar? Al final, hoy te aseguro que alguien está hablando mal de ti. Te lo aseguro. Y es más, no nos vayamos lejos. En tu misma familia. Mi mamá, Ángel Novelo, mi mamá, para los que no saben, mi mamá vivía conmigo, que ya no lo hace, vivía conmigo. Y yo tenía una responsabilidad siempre con mi madre, y la sigo teniendo, seguimos llevándoles su despensa cada semana, pero ella no entendía que el riesgo que yo estaba tomando desde hace 5 años de estar prácticamente todo el día en la computadora, me traía una responsabilidad de ese cambio que yo quería hacer en mi familia, a pesar de que ella me estaba juzgando y a pesar de que yo tenía ahí al juez prácticamente atrás y búscate un trabajo fijo y búscate ese trabajo donde te esté llegando dinero todas las semanas frecuentemente, porque sabía que en emprendedores había semanas que no generaba un solo peso, pero ese miedo de ser juzgado, ese miedo de ese riesgo, ese miedo de esa responsabilidad que mi madre me daba, era muy pequeño al miedo de poder seguir dejando a mi familia en la situación en la que estábamos. Yo no sé si muchos han escuchado, a lo mejor hay gente nueva, yo les he comentado a muchos que en 2013 yo me regresé a la ciudad de Cancún totalmente quebrado después de tener sucursales en la ciudad de Morelia, de pizzerías, y el principal miedo que yo tenía es volver a fracasar. Así que a lo mejor tú también tienes miedo a eso, a volver a fracasar. Pero es más grande ese miedo, y es que ahí es donde vamos, cómo vencer ese miedo, cómo darte cuenta si tienes miedo. Es que fíjate, yo te estoy hablando de 2 miedos: miedo a volver a poner a mi familia en la situación de no tener dinero ni para comer, al miedo a ser juzgado y a estar criticándome todos los días por mi propia mamá. Fíjense bien, ¿cuál miedo era más grande? El miedo
a que mi familia otra vez empezara a pasar problemas económicos. Pero ese miedo me daba las fuerzas para poder seguir adelante y para poder romper todas esas cadenas y esos otros miedos que me estaban atando y que me pueden llevar atrás, para poder seguir avanzando y que esos efectos del miedo se convirtieran en un aliento para poder avanzar. Así como tu miedo, Carlos, me imagino, y voy a adelantar, no sé si eso ibas a decir, amigo, pero ese miedo que seguramente te dio a ti, y lo hemos platicado muchas veces, no voy a hablar de política, no voy a hablar de nada, pero ese miedo de salir de tu país te hizo llegar el día donde estás el día de hoy, viviendo, y poder sacar a tu familia y tenerla ahí contigo. Exactamente, exactamente. Y es ese punto que iba a comentar en este preciso momento, y es el miedo al riesgo. Es el miedo al riesgo. Es otro punto que cuando estamos en nuestra zona de confort, no en mi caso, porque yo no lo estaba en mi caso, pero sí he pasado por zonas de confort donde yo he estado económicamente, he estado muy bien, y no me había tocado ese momento de salir como tuve que salirlo de mi país. Pero el miedo al riesgo es un punto que la verdad también a muchas personas les perjudica al momento de dar un paso. Y es que a dar los primeros pasos siempre tienes la incertidumbre de perder. Es algo que nadie quiere ser un fracasado. Eso también hay que serlo bien claro. Creo que nadie quiere ser un fracasado, ser apuntado como un fracasado. Entonces, allí es donde también tenemos miedo a dar ese paso, ese riesgo. ¿Ok? Miedos al riesgo, perdón. Entonces, pero hay algo que también debes entender, y es que si nunca das ese paso, nunca te vas a dar cuenta si podías o no podías haber ganado esa meta o ese riesgo que ibas a atravesar en la vida. Entonces, no le tengas miedo al riesgo. Las grandes personas que han cambiado el mundo, que han cambiado la forma de cómo hoy se mueve el mundo, han dejado ese miedo a un lado, no han conocido el miedo al riesgo. Hay que arriesgarse. Si hoy no tienes nada, si hoy estás en una situación económica caótica, ¿qué tienes que perder? ¿Qué tienes para perder? Creo que no tienes absolutamente nada que perder. Si no tienes nada, si no tienes absolutamente nada. Y yo conocí a Ángel Novelo, y digo este punto acá, por una persona que es la que a mí me dio la oportunidad de poder formar parte de Emprendedores VIP. Y esa persona hoy no se encuentra acá en Río Grande. Y es una persona, donde vivo yo exactamente, ¿no? Y es una persona que no le tiene miedo absolutamente a nada. Es una mujer y no tiene miedo absolutamente a nada. Si ella hoy dice, me voy del país y me voy para Brasil o me voy para Colombia y voy a vivir 6 meses allá y me voy allá porque quiero hoy, lo hace sin miedo a nada, sin riesgo a nada, asume ese riesgo siempre. Entonces, esa persona, la verdad que soy un seguidor de esa persona porque no le teme a los riesgos. Cuando asume un riesgo, ella asume ese riesgo con poder y por supuesto cumple eso que ella se está trazando. Esa persona sabe y me está escuchando, así que esa persona sabe que la admiro y es una persona que la verdad hay muchas personas que quisieran ser como ella, pero no se atreven a ser como ella. Entonces, así que Ángel, el Mira, está riesgo es comentando algo Marco Sanz, mira, comenta Marco Sanz estamos transmitiendo en varios lados, y en uno de los lados donde estamos transmitiendo dice Marco ¿sí? Sanz, zona de confort, pero inconfortable. Y es que es así, tiene toda la razón, Marcos, porque zona de confort, tengo mi dinero seguro, a ver dónde tengo aquí mis facturas, pero hay que pagar la factura del agua, hay que pagar la factura de la luz, hay que pagar la renta, hay que pagar y pagar y pagar y pagar. ¿Y esas facturas quién te las paga, Ángel? Cada uno las tiene que pagar. Ángel Novelo paga las facturas. Por lo tanto, Ángel Novelo corre ese riesgo y hace lo que hace porque quiere tener resultados. Entonces, creo que nadie va a pagar esas facturas por otro. Por lo tanto, tú tienes que correr esos riesgos. Si no tienes absolutamente nada hoy, corre el riesgo. No tienes otra. No tienes otra que correr el riesgo o seguir allí ahogado en la orilla del río. En la orilla del río. Y a un pasito de poderte levantar y no hacerlo. No, mira, ahorita tú sabes, Carlos, que estoy haciendo un poquito de ejercicio por problemas de colesterol y todo esto, que nos ha dejado la pandemia. Y veo en la clase de natación que hay algunas personas adultas igual que están yendo a tomar y están
no sé si ustedes han visto las piscinas, hay unas boyas hacia los lados y hay gente que si tú te paras en la alberca te llega pues, como por acá el agua. Sí. Y hay gente que se está ahogando, amigo, y no es capaz de pararse, ponerse de pie y respirar. Exactamente. Y es que yo le preguntaba al instructor, le digo, oye Iván, ¿por qué sucede eso? Es que inconscientemente tú tienes miedo a ahogarte y eso te hace no reaccionar, no pensar en que simplemente haciéndole así, tú vas a salir y respirar y acabó el problema. Entonces tú tienes que enseñarle a la mente, me decía él, que tú eres consciente de lo que estás haciendo en el agua y que no inconscientemente te mueves. Y me dijo, tú cuando llegaste, tú te sabías un poco de nadar y a ti no te pasaba eso, pero como en la evolución que tú has llevado, ahora cuando tú te levantas, Ángel, me dice, tú te levantas y lo haces en un solo movimiento, porque ya le dijiste a la mente, o la mente ya sabe lo que tú le estás diciendo. Y es que sucede prácticamente esto, Carlos, y es que, ¿cómo darnos cuenta que tenemos miedo? Bueno, yo ahorita ya les dije una, ¿no? Que porque te frustras, porque tienes miedo a que lo que estás haciendo esté mal y pierdas, ¿no? Que en este caso la natación. Pero ¿qué otros efectos hay, Carlos, síntomas? Tener miedo de tu propia, a la desconfianza. Tú desconfías de ti mismo. Desconfiar de ti mismo, eso también es un miedo que te puede estar llevando a no estar teniendo resultados. Pero hay un miedo también que es el miedo a ser juzgado. El miedo a ser juzgado, a que siempre va a haber una persona cercana a ti o lejana a ti, pero siempre va a haber una persona que la verdad que siempre te va a decir que él puede hacer las cosas mejor, que esas cosas que tú estás haciendo, la verdad, van por mal camino, que esas cosas que estás desarrollando en este preciso momento, si tú lo haces de la forma que él te puede decir que funcionarían, creo que caminarían mejor, pero ¿por qué él no lo ha hecho? ¿Verdad? ¿Será que él también tiene miedo? Entonces, hay ese punto también al miedo al ser juzgado, al qué dirán mis vecinos, dirán mis hermanos, qué dirán mi familia, mi mamá, mi papá. No, miedo a ser juzgado, no tienes que tener absolutamente ningún tipo de miedo a ser juzgado, porque lo que estás haciendo, tú eres la única persona que te vas a dar cuenta en un preciso momento de que está mal o está bien, porque eso lo vas a notar tú en el trayecto, en la trayectoria del camino que estás llevando para poder tener ese resultado que tú estás buscando. Si no lo haces de esa forma y únicamente desde el primer momento te juzgan o te dicen esto está mal, déjame decirte que lo estás haciendo bien. Porque el primer momento que alguien te dice esto no sirve, esto está mal, búscale la forma, búscale por qué es que te están diciendo que no está mal. ¿Será que realmente lo que está bien, lo que está mal no está mal? Porque si vamos al piso político, a la política, cuando ven que estás haciendo algo bien, la política juega sucia y te hacen que las cosas las hagas mal. Por lo tanto, no tengas miedo a ser juzgado. Y es que van de la mano prácticamente todos esos miedos que estás hablando, porque hablamos de ser juzgado, pues tienes los nervios altos, Carlos, ¿no? Y la autoestima se te baja al mismo tiempo, y empiezas a fallar, y empiezas a cometer errores con los nervios, te frustras por todo esto, y empiezas a tener pocos resultados, y como tú dices ahorita, empiezas a buscar culpables. Ah, no, pero es que fulanito de tal fue el que dijo y el que hizo, yo no fui. Y es que eso ocasiona que tú tengas muy poca acción. Entonces, eso es lo principal que va a estar pasando. Y lo más importante, que tú lo identifiques qué es el problema que tienes. Estás sintiendo que estás siendo juzgado, estás sintiendo todo lo que hemos hablado ahorita, o sea, juzgado, que si no estás tomando el riesgo, que si estás sintiendo que te están poniendo más responsabilidades, que si tienen miedo a estar hablando en público, porque muchos emprendedores, el 90% de los emprendedores que empiezan a generar ganancias en Internet, empiezan a ganar ganancias en las redes de mercadeo, dicen, mira, es que ese sí es un gran líder, hace videos en YouTube, mira cuánta gente llenó el estadio.
si yo fuera como él, y ahí ahí es donde empiezas uno a soñar y seguir soñando. Si yo fuera como él, tendría el carro que él tiene. Y si yo fuera como él, tendría la casa que siempre he soñado. Pero recuerda, tienes que empezar a tomar acción. Tienes que empezar a capacitarte, a hablar, a entrenarte y empezar a tomar acción. ¿Quieres empezar a patrocinar en tu negocio multinivel? ¿Con cuántas personas hablas? ¿Tienes miedo a estar hablando con ellos? Pues tienes que entrenarte para vencer ese miedo de poder hablar con ellos y empezar a hablar y empezarles a dar tus planes, empezar a hacer una presentación en Zoom, empezar a hacer un canal de YouTube, empezar a hablar con la gente en las redes sociales, empezar para poder romper ese miedo y empezar a convertir ese sueño en una realidad. Pero tienes que dar ese primer paso, no esperar que siempre sea tu líder el que te ayude a dar una presentación, porque el día que él no pueda, ¿qué va a pasar? Se va a caer todo. No, pero es que yo tenía el tiburón, a la ballenota o a como le quieras decir, este era el que me iba a hacer el negocio, pero porque Carlos Morales no dio la presentación hoy, no lo pude cerrar. Sí. Entonces, eso tienes que romperlo, te tienes que capacitar para poderlo hacer. Y bueno, a ver, ¿qué otros puntos, Carlos, para vencer el miedo? Yo creo que este punto que te voy a hablar en este momento es uno para lo que hacemos nosotros y nos puede llegar muchos casos, nos llegan muchos casos a la empresa, es el miedo a ayudar a otros. El miedo a ayudar a otros. Porque, y creo que esto nos ha pasado absolutamente a todos cuando empezamos a desenvolvernos un poco en el marketing multinivel, porque se trata de eso, de compartir historias o compartir esa posibilidad de que tú puedas tener un crecimiento orgánico únicamente apalancándote de ciertas herramientas o ciertos productos. Pero el miedo a ayudar a alguien a que también tenga resultados te va a llevar a algo donde tú te vas a sentir encerrado, porque vas a estar pendiente te vas a sentir el culpable de su fracaso, porque pueden que te digan que eres el culpable de los fracasos que están teniendo, porque si no tuvieron resultados en ese negocio, que pudo haber sido el mejor negocio del mundo, pero si no tomó acción y si no obtuvo, por supuesto, esa responsabilidad que debe tener desde el primer momento que enfrenta uno de estos negocios, por lo tanto tú te vas a sentir el culpable de esos fracasos. Por lo tanto, ayudar a otros también es un punto que también tienes que trabajar en ello, de que no tengas absolutamente ningún tipo de miedo en estar ayudando a crecer a otra persona. Por supuesto, todo esto que serían los últimos pasos va a dar como resultado de que tus primeros pasos, el no tener miedo en hablar en público, el no tener el miedo a ser juzgado, el no tener el miedo a riesgo, a responsabilidades, miedo al cambio, miedo al éxito. Por lo tanto, todo esto va a ir acompañado, pero a la final va a llevarte a que tu miedo de ayudar a otras personas sea cancelado desde el primer momento. Ese miedo a estar ayudando a otras personas va a llevar, en conclusión, a tener tú un buen resultado en lo que te propongas hacer en la vida. Y esto nos llevaría precisamente a las partes de que ya estás venciendo el miedo, porque vas a empezar a ayudar a otros a vencer tu miedo y por consiguiente a tener éxito. Fíjate bien, ¿qué es lo que hace un gran líder y qué te estamos diciendo nosotros que hagas para que te conviertas en un gran líder? Empieza contigo a vencer ese miedo para que puedas ayudar a otros a vencer su miedo y empezar a cambiar el futuro de cada uno de los miembros de tu equipo. Esa es una de las metas que tenemos en Emprendedores VIP. Pero para que tú puedas estar haciendo esto, tienes que aprender el sistema, tienes que aprender lo que está pasando con tu equipo, tienes que aprender cómo hablar en público, tienes que aprender muchísimas cosas. Pero lo más importante, porque puede decir alguien, Carlos, bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar a aprender? A algunos les puede llevar a aprender días, a algunos les puede llevar a aprender años. Lamentablemente es así. Pero ¿de qué depende si son días o años? Depende que tú empieces a tomar acción desde el primer día. Que empieces a tomar acción en entender
lo que estás haciendo, en entender todo lo que tienes que hacer para poder duplicarte, entender todo lo que tienes que hacer para poder cambiar la vida de tu familia, para poder cambiar tu vida, para poder tener ese carro mejor, para poder tener muchísimas cosas, pero el tener te da una responsabilidad. Así es, Ángel. O sea, ¿Y cómo darte cuenta? ¿Cómo darte cuenta si tienes miedo? ¿Cómo darte cuenta si estás pasando por ese proceso de ese miedo que te está haciendo llevar a caminos equivocados, a caminos donde no debías haber entrado nunca? Y es que es muy fácil poderlos localizar, es muy fácil establecer esos miedos, porque siempre tenemos efecto del miedo, siempre tenemos miedo a algo, siempre vas a estar teniendo, porque es algo que la verdad. Y yo digo, Ángel, creo que tú también, a todos nos ha pasado esta parte, pero creo que los miedos, desde el primer momento que empezamos a tener noción del tiempo, a entender un poco y que nuestros padres desde un principio empiezan a decirnos, no toques eso porque te puede picar, no toques eso porque te puede dañar, no toques eso, no hagas esto, no hagas aquello. Ya desde ese primer momento nos empiezan a imponer cosas que sí, tenemos que ser precavidos en muchas cosas y nos tienen que enseñar a ser precavidos en muchas cosas. Pero yo trato de enseñar a mi hija, tengo una hija de 4 años, y trato de no demostrarle miedo, que ella no sienta miedo absolutamente por nada, que sea precavida, sí, tenga precauciones para ciertas cosas, pero tener miedo no, porque a mí me criaron, yo vengo de un pueblo muy humilde y un pueblo donde hay muchos bichos, donde hay muchas cosas, entonces desde ahí empiezan a meterle a uno ese miedo y siempre vas a tener miedo a algo, siempre vas a tener miedo a algo. Lo que sí tienes que entender y saber es que hay herramientas para poder combatir esos miedos. Hay herramientas que te pueden ayudar a ti a poder vencer de a poco esos miedos. No pretendas que los vas a abandonar de un día para otro, de la noche a la mañana o de un mes a otro mes. Simplemente tienes que tomar en práctica todos estos puntos que te hemos hablado en esta ocasión para que tú puedas de a poco poder ir venciendo esos miedos y darte cuenta. Quizás no lo sabías, a qué otra cosa también te vas a enfrentar con otra cosa que también podrías haber tenido miedo y no te habías dado cuenta. Entonces, estas herramientas son muy, pero muy importantes para que tú puedas eh, eh, enfrentar esos miedos. Y hay otros puntos también muy importantes para que te des cuenta de cómo es que tú puedes saber si tienes o no tienes miedos en este momento. Y uno de esos puntos es el autoestima baja. Tener un autoestima bajo también nos vamos a sentir, por supuesto, eh, vamos a entrar en una zona donde nos vamos a sentir confusos, donde nos vamos a sentir de que no podemos alcanzar los objetivos que tenemos porque tenemos un autoestima muy, pero muy bajo. La primera cosa que tienes que hacer es creer en tu meta. Si tú no crees en tu meta, principalmente, nadie va a creer en tu meta si tú no te lo crees. Si tú no te crees que tú eres grande, ¿quién va a creer que tú eres grande? Por eso que yo te digo siempre y te lo voy a decir, de que cuando soñamos, para mí los sueños son lo primordial, los sueños. Tú puedes soñar ser lo que seas, tú puedes soñar tener lo que quieras tener, pero simplemente si tú tienes miedos a alcanzar ese éxito, lamentablemente las cosas no van a suceder. Así es, Carlos, así es, Carlos. Y es que tú tienes que ir avanzando conforme vas transformándote. Es bien importante que leas, que escuches, que platiques con más emprendedores. Como decía Carlos en un principio, que te rodees con gente totalmente distinta, con un nivel un poquito más, no quiero decir que sepan más, pero con gente con la que tú quieras estar conviviendo, tienes que estar ahí. Tú ves a alguien que está en un rango, en un lugar más alto y quieres llegar ahí, pues empieza a convivir con esa gente. No empieza a convivir con gente mediocre que te va a estar, en vez de que te hagan que subas, que bajes tu nivel de conocimiento, sino que siempre es bien importante poder estar creciendo, poder estar incrementando todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Tenemos que aprender a capacitarnos, como dije, aprender a tener fe en el éxito, que vas a tener fe, que vas a tener éxito en todo lo que te estás poniendo y, bueno, sobre todo, como te estaba diciendo desde hace un momento, tomar acción aún con tu miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí.
Y yo se los comenté hace unos meses, que yo tengo miedo. Y yo sé que Carlos Morales tiene miedo. Y cualquier emprendedor que lo esté viendo ahorita o que vaya a ver la grabación, yo sé que tienen algún tipo de miedo. Pero lo más importante es que te apoyes de ese miedo para poder hacer cosas más grandes. Yo tengo muchos miedos a muchísimas cosas, pero les voy a decir un miedo que yo tengo. Como muchos saben, mi papá se murió cuando yo tenía 2 años. Lamentablemente, mi mamá fue la que nos sacó adelante a mi hermano y a mí, nos dio una carrera. Y yo tengo miedo de que en algún momento me pudiera pasar algo, porque al final se puede ir haciendo un segundo la vida de alguien. Y por supuesto que tengo miedo, y mi principal miedo sigue siendo, pero hace unos años, cuando estábamos en esa misma crisis económica, era que me pasara algo a mí y dejara a mi esposa con mis hijos en una situación igual o peor que la que tuvo mi mamá. Eso me ha motivado a mí a poder estar más de 5 años trabajando en Emprendedores VIP y hacer que este sueño llamado emprender siga trabajando, siga evolucionando y nos siga llevando, Carlos, de la mano junto con más emprendedores, a ayudarles a vencer el miedo y que podamos cambiar el futuro de muchísimos más. Ese miedo, hace unos días vi un video en YouTube y de repente, no sé por qué, de repente cuando tengo esas nostalgias me sale este video de nuestro amigo Denis Cartagena, que era un emprendedor que estaba muy fuerte conmigo trabajando hace 4 años y desafortunadamente perdió la vida. Y ese miedo, te aseguro que tú también lo tienes. Te aseguro, ya seas hombre o mujer, te aseguro que tú lo tienes, de saber qué va a pasar si tú llegas a faltar. Y las mujeres son la fuerza, Carlos, las mujeres son muchísimo más fuertes que nosotros en ese sentido de liderar una casa, de liderar al esposo, liderar a los hijos, porque ellos son el pilar de la familia. Imagínate lo fuerte que debe ser para una mujer tener estos miedos de qué pasaría si yo no estoy. Y eso es precisamente lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en ese miedo para poder seguir adelante y poder lograr muchísimo más de lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero para eso tenemos que salir de nuestra zona de confort. No podemos querer tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, como ahí está esta frase, ¿no? Muy famosa. Así que simplemente hay que actuar, hay que hacer. Y bueno, Carlos, no sé si tengas algo que agregar. Sí. Yo creo que para finalizar aquí, para finalizar este punto ya, para que vayamos cerrando este punto, yo te voy a hacer una pregunta en este preciso momento. Y es que si tú buscaste culpables, yo creo que tú no buscaste ningún culpable de tus, si lo podemos llamar así, de tus fracasos en ese preciso momento. Pero creo que si tú hubieses buscado culpables en este preciso momento, en ese preciso momento donde estabas en una situación caótica, una situación económica, te hubieses frustrado y hubieses buscado culpables de que tus resultados y tu poca acción no te llevaron a tener ese resultado que tanto buscabas, creo que no te encontrabas en este preciso momento liderando una de las compañías multinivel, una corporación que se está creando y desarrollando, que va a estar al alcance de cualquier emprendedor dentro de muy poco tiempo. Creo que esta oportunidad que Ángel Novelo les está dando a muchas personas alrededor del mundo es dada gracias a que Ángel no buscó culpables y que él afrontó sus errores con compromiso. Te voy a comentar algo, amigo, porque sí busqué culpables en su momento. Sí lo busqué. Y qué bueno que me comentas, porque cuando empecé la crisis financiera en 2010 con mis pizzerías, duré 2 años realmente, 2010, 2011, buscando culpables, buscando qué había pasado, por qué me estaba pasando. Y llegué en el momento inclusive de decirle al Señor, reclamarle a Él, de la situación en la que yo estaba pasando.
No voy a decir todo lo que pasó un día en exacto, ya muchos ya lo saben, pero bueno, lo comentaré en otra conferencia para no aumentar aquí el tiempo. Pero hubo un día exacto donde yo le estaba renegando al Señor y pasaron cosas mágicas en mi cabeza y me di cuenta que al final el único culpable de las cosas que estaban sucediendo en ese momento era yo, porque ya había arrastrado todo esto durante 2 años y cada vez me hundía más, y me hundía más, y me hundía más. Y a partir de ese momento, Carlos, empecé a entrar en acción, dejar de buscar culpables y buscar soluciones a los problemas que estaba viviendo ya por casi 2 años. Estuve a punto de perder mi matrimonio por el afán mío de estar buscando culpables. Y bueno, y ahora que dejé de buscar culpables, empecé a buscar acciones, empezamos a formar, siguiendo esa filosofía, a buscar cómo empezar a ayudar a más emprendedores, a buscar qué emprendedores estaban también teniendo malos resultados porque estaban buscando culpables de por cual no estaba funcionando su negocio multinivel. Y te voy a decir algo que a lo mejor a ti te ha pasado, o a lo mejor has escuchado, o inclusive has dicho, es que mi patrocinador no me ayudó. Es que el producto no era lo que yo estaba buscando. Es que el plan de compensación no era el mejor para mí. Y empiezas a buscar culpables, Carlos. Cuando el único culpable de las cosas que pasan es uno mismo. ¿Vale? Gracias por comentar esto, amigo. Y qué bueno que lo comentas para decirles que sí estuve buscando culpables. Pero al final, si yo hubiera seguido buscando culpables, Carlos, como bien dices, no estaría yo aquí ahora. Pero sí es bien importante que en un momento determinado tú tienes que darte cuenta que tienes que cambiar, porque si no cambias, nada va a cambiar. Así es, Ángel. Perfecto. Vamos entonces llegando a la hora puntual. Estamos ya a 1 hora de transmisión y la verdad muy agradecido con todas las personas que se han conectado en nuestra fanpage, Emprendedores VIP, y por supuesto en otros canales allí que estamos transmitiendo directamente. Así que agradecidos con todos ustedes. Yo creo que con esto vamos cerrando ya la llamada del día de hoy, una llamada un poco más, darles un poco más a ustedes algo de lo que necesitan. No todo es negocio en todas nuestras transmisiones, no todo va a ser negocio. Así que vamos a tener transmisiones donde vamos a estar compartiéndole a detalle como este que te acabamos de comentar, también detalles del negocio. También podemos hacer en cualquier momento, vamos a hacer una fiesta también y la vamos a compartir con todos ustedes. Pero la verdad es que siempre vamos a compartir con ustedes cualquier cosa que vamos a estar desarrollando, no únicamente del negocio, pero también cosas que le van a servir a ustedes para su día a día. Así que con esto, Ángel, me adelanté y yo me estoy despidiendo en este preciso momento. Te la dejo hoy, te la dejo a ti. Ok. Bueno, y es que lo que hace Carlos ahorita, fíjense bien importante, los que nos siguen en las transmisiones saben que a mí no me gusta despedir, porque yo alargo mucho y es un miedo, posiblemente. Es un miedo posiblemente a las despedidas. Circunstancias de la vida a lo mejor te hacen no despedir. Circunstancias de la vida para los que son de México. El 10 de mayo aquí en México es el Día de las Madres. Mi papá se muere un 10 de mayo. Circunstancias de la vida, mis miedos han hecho que mi pareja, mi esposa, mis hijos, de repente, días en los cuales yo sé que muchos pueden entrar en controversia, pero días como el 10 de mayo, yo normalmente ni siquiera la felicito, ni a mi mamá, ni a mi esposa. Día del niño tampoco les doy un regalo a mis hijos. Y posiblemente es por estos traumas que de repente puede tener cada uno. Pero lo más importante es empezar a vencer el miedo. Vencer el miedo a lo que ya pasó y no vas a poder solucionar porque ya pasó. Lo más importante es qué vas a hacer a partir de este momento. ¿Qué vas a hacer para cambiar ese futuro? Todo está en tus manos y la única persona que es dueña de su destino eres tú. La única persona que puede definir si sigue en la misma situación, en el mismo problema, en la misma crisis, eres tú. Si quieres un cambio y alguien te presentó Emprendedores VIP y hoy estabas esperando una presentación,
no te preocupes. Creo que lo que acabas de ver te va a llenar bastante y simplemente pregúntale a la persona que te invitó a ver esta llamada el día de hoy, ¿qué es Emprendedores VIP? ¿Cómo poder poner a trabajar Beatbot, que es el robot que nosotros trabajamos, y cómo empezarte a beneficiar de todo lo que Emprendedores VIP tiene diseñado para ti, ¿ok? Así que eso es todo. Nos vemos el siguiente martes en una llamada, ahora sí, de presentación del negocio. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos desde la ciudad Nos de vemos Cancún, hasta el en próximo México. martes. Su amigo Carlos Morales desde Argentina y Ángel Novelo. Chao, chao.